Vamos a mirar otra parte del primer tema, o el tema, que se nos plantea una interrogante. ¿Qué es la imagen de Dios? En la lectura que hemos tomado se nos habla de la imagen, de la semejanza de Dios. Pero para saber qué es la imagen de Dios, primero tenemos que saber quién es la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Quién es la imagen de Dios? Entonces, planteémonos esa primera pregunta. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Qué dice usted? Miremos lo que nos responde la Biblia. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Aquí se nos declara de manera categórica quién es la imagen de Dios. Y el verso 15 dice, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. No es Pedro, no es Juan, no es María, no es José. Es Cristo la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Cristo es la imagen del Dios invisible, o Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nadie puede ostentar eso. Nadie. Porque solo Él y únicamente Él, Cristo, al manifestarse Dios en Cristo, Él reveló su imagen. Y dice en San Juan capítulo 1, hablando de Cristo, San Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dio testimonio de Él, o sea, hablando de Cristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu. En esencia, Dios es espíritu. Pero Dios, que es espíritu, se manifestó en carne a través de Cristo. Y por eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él lo ha revelado. Por eso es que Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno somos el mismo. Entonces,
Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y qué bueno es saber, hermanos, qué bueno es saber que este Dios glorioso, santo, incomparable, nos creó a su imagen y a su semejanza para la gloria de su nombre. No lo hizo sin ningún propósito. Él, al crear al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, lo hizo con un propósito que la Biblia lo llama el propósito eterno. Gloria al Señor. Y podemos leer lo que declara Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, el verso 7. El verso 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí se nos está revelando que todos nosotros, al ser llamados y al tener ahora el nombre del Señor Jesús en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser, al haber sido bautizados en su nombre, Él nos dio su nombre. Por eso somos del nombre de Jesús. Él nos ha hecho su propiedad. Él ha creado un pueblo nuevo, propio y celoso de buenas obras. Amén. Pero dentro de este versículo está encerrado el propósito eterno de Dios. Todos los llamados de mi nombre. Por eso decía que bueno es saber que Dios nos haya puesto en esta roca, en este camino, en esta iglesia, en esta compañía de los llamados del nombre de Jesús. Amén. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Dios, dentro de su propósito eterno y fuera del tiempo, nos creó como espíritu, allá donde el tiempo no contaba. Dentro de su propósito nos creó como espíritu. Y ese fue el primer paso de este propósito. El segundo propósito fue que Él nos dio un cuerpo. Lo dice Génesis capítulo 2. En el capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Los creó varón y hembra. Pero en el capítulo 2, que está el segundo paso de este propósito, dice el verso 7 del capítulo 2 de Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre. Primero lo creó, porque tenemos que distinguir esos términos, que es crear, que es hacer, que es formar. Crear no es lo mismo que hacer, ni hacer es lo mismo que formar. Dios nos creó en el principio, en su propósito eterno como espíritu. Luego, dentro del tiempo, nos formó, nos dio un cuerpo terreno, perecible. Dice el verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, o una persona viviente. Eso dentro del tiempo. Pero la última parte de este propósito que dice Isaías, los hice desde cuando Dios ha comenzado a hacernos conforme a su imagen y a su semejanza, porque ya vimos quién es la imagen de Dios. La imagen de Dios es Cristo. Cristo es el modelo perfecto para el creyente y para la familia cristiana. Cristo es el modelo. No es alguien más, no es ni un humano, ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín. El modelo perfecto nuestro es Cristo, porque Él es la imagen de Dios. Y el propósito de Dios es crearnos, formarnos y hacernos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Bien, entonces, cuando Dios comenzó a formar o a hacer en nosotros la imagen de Dios, desde el día que Él llegó a nuestra vida, Él comenzó a perfeccionarnos, a santificarnos, a formarnos, a hacernos conforme a su imagen y a su semejanza, pero en Cristo Jesús, porque Él es el molde, Él es el modelo, conforme a su imagen y a su semejanza en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Leemos a partir del verso 28. Romanos capítulo 8, a partir del verso 28, podemos leer lo que nos dice la palabra del Señor. Y sabemos, esto lo debemos de saber y saberlo de manera concreta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, especifica, esto es a los que conforme a su propósito. Estamos hablando de un propósito, ¿verdad? Ya hablamos del fundamento, ahora estamos hablando del propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿dónde los conoció? En la eternidad. Nosotros tenemos un camino que comienza desde la eternidad y termina en la eternidad. Por aquí estamos de paso nomás, por aquí somos peregrinos. Amén. La patria nuestra no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria al Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Propósito acabado a la perfección. Nosotros no estamos glorificados todavía, estamos en el proceso de perfeccionamiento, de santificación, de afirmación. Dios nos está puliendo ahora a través de su palabra, a través de su espíritu. Nos está dando la imagen y la semejanza de Dios, que es Cristo, a través de la palabra, a través de pruebas, a través de dificultades. Pero como estamos dentro del propósito de Dios, todo lo que nos suceda nos ayuda para bien. Nos ayuda para bien. Gloria al Señor. Ahora bien, si miramos Efesios capítulo 3, aquí se nos habla del gran misterio que Dios tenía escondido desde los tiempos remotos en su mente, pero que ahora, a partir de la venida de Cristo, que es la imagen de Dios, nos ha revelado a través de su palabra y por su espíritu, que estamos dentro de un propósito eterno. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo se siente honrado de ser parte de este propósito. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Demos un pasito atrás y leamos el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Avanzamos al verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de quién, por medio de la iglesia, porque la iglesia es la que está tomando la forma, la imagen y la semejanza de Dios, que es Cristo. Amén. El mundo no puede conocer a Dios sino a través de la iglesia, a través de usted y de mí, porque ahora Dios nos ha dado el gran privilegio de ser sus hijos. Y como hijos tenemos que parecernos a nuestro Padre. Todo hijo se parece a su padre y a su madre, ¿verdad? Nosotros tenemos que ahora parecernos a Cristo como iglesia, porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Dice entonces el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a qué, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos ahora que tenemos seguridad y acceso o entrada con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, hermano, estamos dentro de un propósito. Y este propósito es el propósito de Dios. Y este propósito tiene el carácter de eterno, basado en la roca inconmovible de los siglos y con una identidad propia, Lo dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nosotros tenemos una identidad propia, no prestada, propia. Filipenses 3. Mas nuestra, verso 20. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo. ¿Qué hará Él cuando venga por nosotros? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es ese cuerpo que nos dio cuando nos formó del polvo de la tierra. Pero en su venida, Él va a darnos un cuerpo eterno, glorioso, un cuerpo indestructible. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor. Y también podemos leer Primera de Juan, capítulo 3. Aquí se va a rubricar, se va a cumplir, se va a cristalizar el proyecto que Dios dice en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí Dios va a rubricar, va a sellar de manera perfecta su propósito. Primera de Juan 3:1. Aquí Dios va a cumplir a cabalidad Génesis 1:26. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo somos llamados? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque ellos no nos conocen a ciencia cierta. Nos conocen como un vecino, como uno que vive allá, como otra que vive acá, pero no nos conoce de manera esencial como Dios nos conoce a nosotros. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y declara el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Creemos eso o no? Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes decíamos que éramos hijos, pero no. Antes éramos criaturas nomás.
pero ahora sí somos hijos legítimos y con todos los derechos, hijos de Dios y coherederos con Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí sí vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Parece que no. Sí, ¿no es cierto? Porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica así como Él es. Entonces aquí sí ya vamos a entrar, aunque el tiempo se fue, vamos a entrar a considerar cuál es o qué es la imagen de Dios. ¿O de qué características se compone la imagen de Dios? Imagen que Dios quiere plasmar en nosotros. Dios quiere plasmar en nosotros, si es posible, cincelar en nosotros y darle el acabado con un pincel para que podamos reflejar la perfecta imagen de Dios. Gloria al Señor. Que en vida no se llegará. La pincelada final en este propósito de Dios la obtendremos en la resurrección en Cristo. Pero hasta que eso llegue, dice el escritor, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica o se santifica así como Él es puro. Entonces, hermanos, la primera característica de la imagen de Dios es la santidad. Él es santo, absolutamente santo, extremadamente santo. Solo Él es santo de manera esencial, porque esa es su naturaleza. Pero qué bueno es Dios que Él haya compartido con nosotros su santidad. Amén. Y ahora Él nos llame santo y nos esté perfeccionando como santos. Ya no como barro, sino como santos. En el carácter espiritual, en el carácter moral. Él quiere que seamos santos. Él demanda de nosotros que seamos santos. Amén, gloria a Dios. Dice Números o Levíticos capítulo 20. Levíticos capítulo 20. Aquí sí vamos a correr un poquito porque el tiempo se fue. Levíticos 20. Y el verso 26. Esta es una demanda. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mediante el llamamiento que Él nos hizo, Él nos apartó para santificarnos, como dice Pablo, para santificarnos, para que seamos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor.
Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. A partir del verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, sabio, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con cuantos, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro que no lo puede ver, sí. La santidad es una de las características de Dios, la cual Dios quiere plasmar en nosotros, para que en aquel día nos pueda reconocer, nos pueda distinguir, nos pueda identificar. ¿Quiénes son estos? Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7, 1 y 2. Así que, amados, como ya cerrando el asunto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, no de cualquier manera, sino en el temor de Dios. Y terminamos con Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Y el verso 11. Apocalipsis 22, leemos el verso 11. El que es injusto puede seguir siendo injusto, pero el que es santo tiene que seguir siendo santo. Amén. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Porque solo así podemos ser consolidados como la familia de Dios. No solamente nosotros como padres, sino toda la familia, porque el proyecto de Dios es con toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú, toda tu familia, toda tu casa. De manera que, hermanos, en esta noche, ante esto que Dios nos ha hablado, yo creo que sí vale la pena hacer una oración por nosotros en primer lugar. Amén. Que Dios plasme en nosotros su imagen para que nuestros hijos puedan ver en nosotros la imagen de Dios. Porque el hijo no puede hacer otra cosa sino lo que ve hacer al padre, así dice la Biblia. El hijo no puede hacer otra cosa sino lo que ve hacer